¿Cómo están, queridos amigos? Muy buenas noches. En este video yo quiero dar cumplimiento a lo que me había comprometido para ustedes, que era hacer un corto acerca de algún elemento histórico, de algún tema histórico de nuestra querida ciudad de Osorno, o de Chile igual. A mí me encanta el tema, la temática histórica, así que cualquier cosa vamos a seguir subiendo videos al menos para hacer estas pequeñas tardes culturales de un día sábado. El tema que escogimos entre ustedes y yo fue el Parlamento de las Canoas o Tratado de las Canoas. Este evento histórico sumamente importante del año 1793 marca un antes y un después del proceso histórico de nuestra ciudad de Osorno. Permitió, por lo demás, la refundación de nuestra ciudad. Y aquí hay algunos elementos bastante a considerar. Uno podría preguntarse entonces cómo. ¿Osorno fue refundado? ¿Ha sido fundado dos veces? Y la respuesta es sí. La primera fundación de Osorno se realizó durante el gobierno de García Hurtado de Mendoza en la fecha 27 de marzo de 1558. En esta fecha, el gobernador de Chile, representante del rey de España en esta capitanía general, toma la decisión de fundar Osorno localmente por donde está ubicado más o menos el fuerte de Reina Luisa, en el puente que conecta a Osorno con Rahue, atravesando ese bello río. ¿Qué ocurrió? Dentro del proceso de habitar Osorno por esas primeras ciudadanos que estuvieron aquí en esta ciudad, en cerca del año 1602, 1598 al 1602, vino el alzamiento de los pueblos originarios en contra del dominio español. Aquello provocó que, particularmente en el año 1602, Osorno sea arrasada y destruida, lo que lógicamente impidió a los españoles permanecer en este territorio, quedando confinados en Valdivia y en Chiloé. Y acá todo este terreno que está desde Valdivia a Chiloé, básicamente que es nuestra actual región de los lagos continental, quedó total y absolutamente despoblado. Dentro de los procesos previos a esto del Tratado de las Canoas me gustaría tocar un elemento muy importante. Este elemento importante dice en el tipo de colonización que llevaron los españoles en diferencia o a diferencia de los tipos de colonización realizados por otras potencias europeas como franceses, holandeses o ingleses. En el plano de estas tres potencias que acabo de mencionar, el proceso colonizador era únicamente económico. Nosotros llegamos a un territorio, lo poblamos, sacamos a los pueblos originarios si es que no se atañen a nuestras reglas y los sacamos con todo el poder de la corona de nuestros respectivos países y instalamos lo que sea necesario para que la actividad colonizadora venga acompañado de una actividad productiva. Los españoles, más allá de lo que uno pueda criticar y hablar mal de ellos y de que hubo atrocidades, las hubo, lógicamente, y tremendas y tienen que ser obviamente condenables. Em, Sin embargo, los españoles, desde la corona hacia abajo, tenían un sistema colonizador que tenía una doble función, que era descubrir territorios, lógicamente conquistarlos para el rey y colocarlos al servicio de la corona en cuanto a lo que era explotación económica, y también lo que era la propagación de la fe cristiana. O sea, siempre uno ve en las películas de monitos animados o en algunos documentales que va el conquistador español a caballo con esos cascos bastante parecidos a una pelela, acompañado de qué? De un monje. Generalmente los retratos del imaginario popular colocan algún sacerdote franciscano o jesuita que va acompañando a estos conquistadores españoles en el proceso de ir asentándose en nuestros nuevos territorios. Particularmente en Chile, eso sí, la situación fue distinta a lo que ustedes ven y conocen del Imperio Azteca o del Imperio Inca, grandes imperios, civilizaciones, o sea, estaban en el estadio no de una mera cultura, así como en el caso de nuestros pueblos originarios, sino que eran civilizaciones asentadas, y no asentadas hace 50 años, ya asentadas varios siglos en nuestro continente. Porque los españoles, ¿cómo hicieron para tomarse el poder en esos territorios? Primero había una motivación económica, el oro del Imperio Azteca y el oro del Imperio Inca y todos los recursos naturales que tenían ambas civilizaciones hacían que fueran un botín muy codiciado. Además, por otra parte, estas civilizaciones tenían una estructura piramidal, tenían a sus respectivos emperadores, castas sociales que eran totalmente definidas y por otra parte, además, tenían bajo sus territorios
una enorme cantidad de pueblos que habían sido dominados por ellos, que guardaban rencor y que lógicamente a los españoles les fue muy fácil aliarse con ellos para derrocar a estos gobiernos. Además, había un objetivo claro, como muerto el rey, muerto el pueblo. De alguna manera, caídos los emperadores aztecas e incas, estos imperios cayeron como naipes atestados de luchas intestinas también entre sus propias clases gobernantes. En el caso de los pueblos originarios locales nuestros, particularmente el pueblo mapuche, el pueblo huilliche o el gran pueblo mapuche, tenía una estructura no piramidal. De partida, el pueblo mapuche de esos momentos, y en esto me baso en autores como el autor Alcamán, en Jorge Bengoa y otros que voy a mencionar al pie de esta página, es que ellos indican que era una estructura familiar. El centro de vida del pueblo mapuche era la familia, una estructura patriarcal, absolutamente patriarcal. Aquí no era matriarcal. Por supuesto, las mujeres participaban, como en toda sociedad, también en la sociedad europea la mujer participaba, pero obviamente todos sabemos que en una medida muy pequeña. Desde el aspecto social, eso sí, esta estructura patriarcal de la sociedad también venía de la mano con la estructura económica social del pueblo mapuche. En nuestro territorio muchos autores convienen en que habitaba cerca de 1 millón de personas. Este millón de personas no tenían una estructura sobre la base de una agricultura establecida, tal como conocemos los sistemas agrícolas actualmente, sino que básicamente este millón de personas vivía como pueblo cazador-recolector seminómada. Ustedes saben, hay una diferencia. El nomadismo es la persona que anda dando vueltas por doquier en busca de materiales para vivir. Y el sedentarismo, por otra parte, son las personas que se asientan plenamente en un territorio, establecen un comercio, hay actividades económicas ya establecidas y, por supuesto, lo más importante que viene acompañado siempre del sedentarismo es el establecimiento de una agricultura, de un sistema agrícola permanente. En el caso del semisedentarismo, las personas pueden establecerse en un punto determinado, pero van explotando de forma muy ordenada los recursos naturales que hay a su alrededor sin practicar la agricultura y sin practicar un sistema comercial establecido, como lo que uno ve en otras culturas o civilizaciones. Ese era el sistema más o menos económico del pueblo mapuche a la llegada de los españoles. Otra cosa es lo que ocurre adelante. Como ya les dije, el régimen español tenía no solamente la motivación de conquistar un territorio, sino que además evangelizar, era una labor evangelizadora. Lógicamente que esta labor evangelizadora mucho se critica y dice, claro, con la espada vinieron a imponer la fe. Sí, no lo voy a negar, sucedió así, pero el espíritu de los teólogos y los juristas que asesoraron al rey Fernando el Católico, uno de los reyes católicos por lo demás, en el momento en que Colón descubre América en el año 1492, en el año 1512 o 1513 realizan las leyes de Burgos. ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que acabo de decir y qué tiene que ver con el Tratado de las Canoas? Tiene mucho que ver, indirecta o directamente. Las leyes de Burgos son normas básicamente que vienen a regular la forma en que tiene que realizarse la conquista. En primer lugar, establece que los indios, aborígenes locales, son personas libres. Eso es tremendamente importante. Si bien ellos son considerados como infieles, porque lógicamente no son creyentes y tienen sus propias ideas, no están categorizados como los infieles musulmanes o judíos. De partida, recordemos la expulsión de los judíos de España y la guerra de conquista que tuvo España de su propio territorio para expulsar a los musulmanes. Yo no sé si decir expulsar, la verdad, porque España como tal, como entidad política, no existía durante esa época, eran reinos que estaban situados en la península ibérica. Sin embargo, los indios se entendía que son personas que no habían tenido conocimiento de Jesucristo y de la religión cristiana, debían ser considerados libres, personas iguales, debía respetarse su cultura, pero lógicamente debía persuadírseles en la fe. Algunos entendieron correctamente esta persuasión de la fe de términos pacíficos y realmente humanos, y hubo misiones muy importantes a lo largo y ancho de Latinoamérica, tanto en el territorio conquistado por los españoles como medianamente por los portugueses, que tuvieron una mano un poco más dura al respecto de los aborígenes, donde se les enseñó obviamente el idioma castellano, la cultura europea, por supuesto la religión cristiana, y salieron mestizos tremendamente ilustres producto de estas misiones.
y se realizaron labores tremendamente positivas. Por supuesto está el imaginario colectivo, la imagen de Caupolicán siendo empalado, que eso no es producto de un tema evangelizador, eso es un producto de la guerra de Arauco que vamos a pasar a explicar. Por supuesto, cuando llegaron los españoles a Chile, engatusados un poco por Diego Almagro, que decía que poco menos que nuestro territorio estaba el Dorado, al darse cuenta de que no era muy rentable esto, muchos se devolvieron a Perú. Una segunda oleada venía por los hermanos Villagra y Pedro de Valdivia, deciden instalarse en el Valle de Aconcagua, toman contacto con los mapuches y lógicamente aquí hay que ser bien claro, las personas que llegaron aquí no son grandes ilustrados, ni grandes académicos, ni teólogos, ni juristas como los que sí existían en esa época, eran personas que venían a buscar aventura, buscar la forma de hacerse rico y por supuesto instalarse en territorios vírgenes, totalmente llamativos. Sería como que hoy día a ti te invitaran a ir a Marte, que ya se pueda viajar, imaginemos a Marte, y tú decides hacerlo. Tú no vas a ir a una labor meramente a estudiar filosofía o a enseñar la filosofía que tú tienes. Lógicamente vas por un interés. Puede ser botánico, como si hubo exploradores botánicos, puede ser comercial, como fue la mayoría de los casos, o puede ser también un elemento evangelizador, o sinceramente tratar de ser alguien más de lo que eres en tu territorio, en este caso los españoles en España. ¿Mm? Al llegar acá, lógicamente, hubo personas que se tomaron al pie de la letra estas leyes de Burgos, que llamaban o invitaban a respetar enormemente a los aborígenes, y hay otras personas que dijeron no, o sea, hicieron oídos sordos, mal que mal el rey está a cuánto, a 6.000 kilómetros de distancia o más, y no nos van a venir a fiscalizar mucho acerca si aplicamos o no las leyes de Burgos. Todo esto generó no solamente roces dentro de los conquistadores españoles ampliamente cronificados, tenemos al mismo Alonso García y otros historiadores de la época que sí tomaron consideración de estas diferencias que tuvieron los conquistadores españoles a la hora de aplicar la conquista propiamente tal. Y por supuesto, en el pueblo mapuche también existieron quienes dijeron, mira, ¿sabes qué? A ver, los incas nos trataron de conquistar, los paramos. No es tanto que hayan parado a los incas, ¿eh? Sino que los incas se dieron cuenta de que acá, primero, el pueblo era muy belicoso, y lo dijeron así textual, y segundo, no había riqueza que valiera la pena para conquistar hacia abajo. Según cronistas, como bien dije yo delante, aquí habitaban cerca de 1 millón de personas. 1 millón de personas, donde actualmente hoy día viven 17 millones de personas. La diferencia es que como eran grupos cazadores-recolectores, bastaba con lo que había en el medio para la subsistencia. Eso no significa que el pueblo fuera inculto, fuera pobre, ni mucho menos. Al contrario, 1 millón de habitantes con el sistema de cazador-recolector es bastante número de gente, lo cual habla de que sí había una organización más menos establecida para ver cómo se repartían los recursos naturales, cómo se permitía su renovación, lo cual habla también de la cosmovisión del pueblo mapuche, que es sumamente respetuoso de la naturaleza, cosa que incluso seguimos viendo hasta el día de hoy por quienes fiel y realmente representan lo que es la filosofía de vida del pueblo mapuche. Sin embargo, en todo este proceso de conquista, como ya bien les había venido diciendo, hubo este roce y comienza el poblamiento del territorio chileno por asentamientos que van realizando los españoles. En breve llegan en la época de García Hurtado a Mendoza, ya habiendo previamente refriegas que provocan la muerte de Valdivia, etc. Y entre todas estas refriegas se decide poblar Osorno en el año 1558. Producto de las refriegas constantes que había en el pueblo mapuche, por la defensa de su territorio en el fondo respecto a los españoles, no hay que tomarlo como que aquí era España versus el pueblo mapuche. No era un país, no era un estado, como sí lo era el estado español. Esto es sumamente importante, porque como ya había explicado, la estructura del pueblo mapuche era sobre la base de familias patriarcales. Entonces, ese grupo familiar dominaba un territorio establecido. No tenía frontera. Aquí no decía, oye, desde el árbol que está allá, o del río, del estero, no. Eran más o menos convenidos de forma cultural o de forma por costumbre. ¿Por qué? Porque además tenían un sistema económico que no hacía necesario el establecimiento de cercos, por decirlo de alguna forma. Esta forma, ¿qué provocó? Por una parte, que hubieran pueblos mapuches que sí salieron a los españoles. ¿Por qué? Porque habían otros pueblos, otros grupos familiares, por decirlo así, que habían generado opresión sobre ellos, y la verdad que los españoles no nos tratan mal y
Sí, aliémonos a ellos. En el fondo, ahí es donde nace esta frase de los indios auxiliares, cuando nos cuentan los autores acerca de la conquista española en nuestro territorio. Por otra parte, hubo pueblos que sí decidieron unirse, establecer sus caciques para ir a la guerra y luchar. Ellos no iban a la guerra con un ejército profesional, sino que a través de la leva. ¿Qué es la leva? Este llamamiento que se hace casi clamor popular, vamos todos a defender nuestro territorio, sin, no importa si no tienes preparación o si la tienes, vamos todos a pelear. Por eso que es súper llamativo cuando de repente dicen se enfrentaron 70 españoles contra 2000 indios. Casi es como de estas películas hollywoodenses. Y más encima dice, y los españoles lograron salvarse o ganaron incluso en algunos casos. No se trata de que sean superhumanos contra personas, que no lo sean, sino que sí hay que tomar en consideración, los españoles estaban fuertemente armados y los mapuches no. En otros casos, la habilidad de Lautaro, por ejemplo, colocó a la par militarmente la habilidad mapuche con la de los españoles. También, por otra parte, había un grupo de pueblos mapuches que decidieron no plegarse a la guerra, sino que tomar palco porque era un problema que ellos veían que es algo que podría suceder. ¿Por qué? Porque hubo algunos mapuches que fueron un poco más allá del intercambio de pelea, etcétera, y que sí se dedicaron a conocer un poco de la cultura española y se dieron cuenta que los españoles no eran los únicos, que también ellos tenían problemas, que habían otras potencias, que existían los holandeses, que existían los ingleses, y se enteraron por las correrías de Francis Drake, se enteraron a través de las exploraciones holandesas en nuestras costas. En el caso de los franceses se enteraron, pues ustedes sabrán la historia de Antoine, que primero que se declaró rey de la Araucanía. Ellos sabían que existía otro problema, no eran personas ignorantes. Entonces ellos veían que si no eran los españoles los que iban a llegar acá con un interés económico, iban a ser otra potencia europea, que quizás no tuviera la misma mirada que tienen los españoles con el tema evangelizador. Osorno fue destruida así en el año 1603, producto del levantamiento mapuche en nuestro territorio contra las tropelías y las barbaries que estaban cometiendo los españoles, y comienza todo este periodo de despoblamiento larguísimo, casi más o menos 180 años en que Osorno estuvo absolutamente, 190 años que Osorno estuvo despoblado. Esto, esto lógicamente, todo el proceso de la guerra de Arauco es un proceso que es tremendamente doloroso para la historia nacional, sobre todo cuando no se conoce, porque se toma bando, tanto de los españoles o de los mapuches, sin considerar de partida de que este país no era un foco importante para el imperio español, aquí no había riquezas, era algo así como una marca militar a la cual había que mantenerla, no porque los mapuches llegaran hasta Lima, sino que sencillamente porque ya se habían decidido instalar acá y lógicamente por el honor del imperio español tampoco se querían ir. Así de simple. Pero fue tremendamente costoso para los españoles, lo que significó en primer lugar, para los que les gusta la historia militar, saber que el primer ejército profesional del cual se tiene conocimiento en el continente americano, no estoy seguro si a nivel mundial, he escuchado que sí, pero del continente americano sé que el primer ejército profesional de nuestro continente es el ejército español estacionado acá. Porque antes los ejércitos, como bien dije, se llamaban por leva. Uno decía, ya chiquillos, vamos a la guerra a defendernos del vecino que nos cruzó la frontera y viene en dirección a Osorno a invadirnos. Ya, tome señora un gualato, un hacha, un revólver, qué sé yo, vamos a defendernos de los argentinos en caso de que nos invadieran. Un ejército profesional, en cambio, se prepara constantemente, siempre se prepara y siempre está alerta en caso de una invasión, porque aquí había una guerra permanente, entonces teníamos que tener un ejército profesional. ¿Eso qué provoca? Para la leva yo le pago según las conquistas. Conquisté, no sé, la ciudad de Neuquén, con lo que robemos en Neuquén le pago a los soldados. Listo. Eso es la leva, así funciona. Por eso que la gente además muchas veces en las levas iba encantada porque era la oportunidad de saquear, de hacer tropelías que no quiero mencionar acá porque lo puede escuchar algún menor de edad. Pero en el ejército profesional hay una paga constante. Puede ser poca, pero es una paga constante, en el fondo no es solamente por el periodo de conflicto. Y eso lógicamente eleva considerablemente los gastos de permanencia del imperio español acá. En realidad Chile era un barril sin fondo, en pocas palabras. Y en cuanto a población, tampoco habíamos cambiado, o sea, no aumentaba muy firmemente la población tampoco en nuestra colonia española. Por el lado de los mapuches, no fue como
invita al mito, lamentable y equivocadamente, y aceptado generalmente por la mayoría, no así por los autores que reconocen esto, y por eso insisto, el autor Alcamán que cito está en una página que se llama archivo.futamiwimapu.org, y José Bengoa es un autor súper mapuchista, por decirlo así, o sea, defiende enormemente al pueblo mapuche y coloca los hilos, los puntos sobre la i como deben ser, no como otros autores que no quiero mencionar para no ofender a nadie acá, que han tratado al pueblo aborigen muchas veces de forma despectiva. Así que los dos autores que estoy citando, me puede rebatir quizás alguien por ahí, son autores que son muy indigenistas y que la verdad que han hecho una buena labor muy interesante, ambos los recomiendo. Eh, pero el pueblo mapuche, como venía diciendo, también tuvo una merma. Hay que entender, aquí vivía cerca de 1 millón de habitantes y por producto de las enfermedades, producto de la guerra, se estima que el pueblo mapuche descendió a una cifra cercana entre los 300 y 400 mil personas. O sea, una pérdida del 60% de su base poblacional. Y de esos 300 o 400 mil, no todos estaban unidos, insisto, esto no era un estado, no existía el estado mapuche, no existía el concepto tampoco de nación, porque en aquella época recién el concepto de estado-nación venía como creándose en Europa en torno al siglo XVI y XVII. Ellos no entendían esto, por supuesto, ellos eran un pueblo unido que se sentían conectados culturalmente, religiosamente y por otros elementos propios de una cultura. Sin embargo, el pueblo mapuche recibió esta merma del 60% de su población. Del 40% restante, no todos estaban de acuerdo con la permanencia en la guerra. Segundo, el modelo económico cazador-recolector de los mapuches se vio transformado durante el siglo XVI, finales del XVI y todo el siglo XVII y XVIII, fuertemente influenciado por los españoles que llegaron. Aquí hubo una constante entrega y dejación de elementos culturales. Hoy en día es absolutamente imposible decir que haya alguien que sea culturalmente 100% español en nuestro país, desde los términos guagua o de otras palabras que nosotros vamos ocupando de repente en nuestro idioma. Claramente hay una mezcla y un intervencionismo positivo del pueblo mapuche hacia nosotros, los chilenos, y tampoco podemos decir que hay gente puramente mapuche, eso también es una barbaridad sostenerlo hoy en día. ¿Por qué? Porque más allá que culturalmente existan elementos que hay que hacer perdurar, que son muy importantes para la historia y la tradición de nuestro país, porque todos tenemos algo de mapuche y hay que estar orgulloso de eso, sostener que hay una especie de invasión alienígena aquí por parte de personas que llegaron de otro continente y vinieron a destruir, sí, hubo tropelías, pero hay que hacer la distinción. También hubo avances y de no haber existido esta tropelía por parte de esos europeos, en particular los españoles, habría provocado otros porque es el fenómeno. Hay otros países que corrieron una suerte horrorosa donde hubo verdaderos holocaustos, como Uruguay, pero el pueblo guaraní fue exterminado. Los colonos anglosajones fueron tremendamente indulgentes. No, perdón, no fueron muy indulgentes. Los colonos anglosajones fueron tremendamente crueles también con los pueblos aborígenes que tuvieron contacto con ellos en Norteamérica. De hecho, hay muchas películas que hablan de eso. Eso no ocurrió acá también, pero no al mismo nivel de brutalidad que ocurrió en otras partes. Entonces, por eso es otro mito que hay que derribar. No hubo una mega hiper brutalidad. Hubo, pero no una hiper mega brutalidad, ni un holocausto, ni mucho menos. Por otra parte, tampoco hubo una invencibilidad del pueblo mapuche, porque también tuvo un desgaste. Y estos, los loncos y los jefes familiares, los líderes del pueblo mapuche lo entendieron súper bien. Primero, como dije, como cambió el sistema económico del pueblo en el sentido de pasar de una cultura cazadora-recolectora a plenamente agrícola, adoptaron la crianza de ganado, etcétera, una guerra que provoca la destrucción de esos medios productivos muchas veces, ya sea por incendios, por saqueos, etcétera. Españoles y mapuches estaban encaminados a un precipicio si esta situación seguía así. Y por otra parte, a finales del siglo XVIII el imperio español estaba pasando por una verdadera decadencia a nivel global. Ya no era la primera potencia que fue durante finales del siglo XV, durante todo el siglo XVI y principios del siglo XVII. Ya venía en una franca decadencia. Francia e Inglaterra se la habían comido completamente en Europa y a nivel global. Por lo que el gobernador Ambrosio Higgins y sus predecesores venían ya enarbolando en contacto con los pueblos mapuche
una serie de estrategias para, ya sea para aplacar la guerra de Arauco, para aceptar ciertas concesiones, primero reconocer los errores que se habían cometido por parte de los conquistadores españoles, segundo también los mapuches reconocer los errores propios que ellos cometieron, las verdaderas malocas y las invasiones territoriales que hicieron los mapuches a los territorios ya controlados por españoles no fueron que digamos tirar unas piedras y retirarse, se vino acompañado también de tropelías bastante graves. Sin embargo, hay que rescatar, y esto es sumamente importante para el diálogo que se lleva hoy en día, que españoles y mapuches fueron capaces de sentarse, no solamente en el Tratado de las Canoas, que es lo que nos íbamos a dedicar a este video, pero era muy importante contar todo este proceso. Porque en un tratado puedo hacer un video de 5 minutos, reproducirlo, colocar la foto de los artículos y de las cosas que se pactaron, sería muy rápido, más que los 30 minutos que va a salir esto. Sino que los españoles lograron sentarse en Cañete años previos al Tratado de las Canoas y también en Río Bueno. ¿Y por qué hicieron esto? Porque, insisto, aquí no hubo una conversación con un Estado. Aquí había una conversación con grupos humanos, liderados, por supuesto, que ya tenían sus líderes más o menos establecidos y que teníamos claro que había un territorio que era dominado por españoles y otro territorio que era dominado por mapuches. Y quienes dominaban en cada sector, más o menos. Los españoles y los mapuches se sentaron a conversar con el fin de colocar y permitir la reconstrucción de Osorno. En el fondo repoblar. Para los españoles era muy importante reconectar el camino real entre Valdivia y Chiloé. Ustedes pueden decir, bueno, pueden viajar por mar. Insisto, volvamos al punto anterior. España estaba dejando de ser la dueña de los mares, que rato dejaba de ser la primera potencia, y las rutas marítimas eran tremendamente costosas de mantener y segundo, eran tremendamente peligrosas por los bandidos holandeses, ingleses o franceses que obviamente asolaban y asolaron de hecho las costas chilenas. Por otra parte, era tremendamente importante además generar el contacto permanente de mapuches y españoles. Primero porque el nivel de mestizaje ya era muy elevado, como hoy es tremendamente elevado, sobrepasa de los 17 millones que somos, sobrepasa los 16 millones y medio, 16 millones 200 según cálculos estimativos. Todos tenemos, se estima que cerca del 84-85% de la población tenemos antepasados mapuche huilliche, o mapuche, picunche o huilliche. Ustedes saben, el gran pueblo mapuche tiene sus diversas formas de distinguirse básicamente según su sector geográfico. Esta situación lógicamente hizo entender a los loncos mapuches que había que conversar, porque tarde o temprano uno de los dos pueblos iba a ser tremendamente perjudicado y en este caso podían ser también los españoles tremendamente perjudicados por una potencia extranjera que podía instalarse acá. Ellos fueron hábiles en entender eso. Lógicamente, ¿qué significó el Tratado de las Canoas? Al igual que el Tratado de Cañete o Río Bueno, por una parte reconocer al rey, porque en su reacción sale tal cual, venimos acá a sentarnos porque el rey nuestro señor, ya al decir el rey nuestro señor hay una cierta intención tanto de los españoles reconocerlos como ciudadanos de la corona española de alguna manera, como bien parte de la corona española, y segundo, reconocer la autonomía del pueblo mapuche dentro de los territorios que se iban a establecer como una especie de estado vasallo o como de pueblos vasallos a la corona española. No me gusta decir estado porque no lo fue, pero sí pueblos vasallos. Por lo tanto, había una reciprocidad en el vasallaje y reciprocidad. Por una parte, el respeto del señor hacia los comandados y de los comandados hacia el señor. En el tratado igual se establece que, por ejemplo, si hay un español que ofende a un indio, lo castiga, le hace algún mal, algo tremendo, debe ser entregado inmediatamente a las autoridades para ser juzgado. Y ese juzgamiento debía ser frente no solamente a la autoridad española, sino que también ante la autoridad ancestral. Por otra parte, al revés, si un español es ofendido por un mapuche, golpeado, muerto, etc., debe ser entregado lógicamente igual ese mapuche a las autoridades españolas para ser severamente castigado. En ese sentido no establece el Tratado de las Canoas que a este se va a castigar más, a este se va a castigar menos, y en la práctica se cumplió. Hay un respeto también a las autoridades ancestrales. Por otra parte, hay un elemento tremendamente importante, proceso por lo demás que a pesar de la guerra de Arauco no se había detenido. Había misiones en territorio mapuche pese al conflicto con los españoles. Poco contacto, sí, pero lo había. Se permitió que se instalaran misiones cristianas de diversas órdenes religiosas
para poder obviamente difundir la religión cristiana. Se estableció que de ahora en adelante, si los mapuches querían contraer matrimonio, podían hacerlo lógicamente por sus costumbres, ¿no? Pero si querían contraer matrimonio bajo las leyes españolas, tenían lógicamente, las leyes españolas de la época contemplaban que tenía que ser un matrimonio religioso. Se contemplaba además que el terreno que cedía de forma perpetua como dominio de los españoles para ser poblado era todo el territorio que comprendía entre el río Damas y el río Las Canoas, río Rahue, hasta su prolongación hasta la cordillera de los Andes. Todo ese territorio se renunciaba en el fondo al dominio del pueblo mapuche para que los españoles pudieran establecerse ahí, sin perjuicio, sin perjuicio a la vez se reconocía el dominio mapuche en los otros terrenos. Aquí viene la pregunta que podríamos dejar para otro video para no alargarnos más, de por cuál fue el proceso que vino después, que fue lamentable, la mal llamada pacificación de la Araucanía por parte del Estado de Chile, que se independició de la corona española. Lo que sí puedo terminar para resumir y finalizar esto, que en 1793, Tratado de las Canoas 1796, la refundación de Osorno, muy importante para nosotros y que prácticamente no la recordamos mucho, porque sí celebramos la primera fundación de Osorno, de más de 400 años, pero no nos recordamos que la que permitió la refundación de Osorno fueron esos grandes líderes del pueblo mapuche huilliche y grandes líderes españoles que ambos tuvieron la visión de sentarse a conversar para que hoy día todos nosotros podamos estar acá pacíficamente habitando nuestra querida comuna de Osorno. Algo sumamente lindo que lo conversaba con amigos que he tenido la oportunidad de conocer a lo largo de la vida y que me han mostrado lo rico del pueblo mapuche huilliche, es que ese día que se realizó el Tratado de las Canoas y se firmó cerca del fuerte Reina Luisa, se enterraron un arma española, un arcabuz, y se enterró también una lanza, en señal que las armas de ambos pueblos eran enterradas en proposición a la paz. Y además a eso le añadieron los estandartes reales, que eran en el fondo reconocer que nosotros los mestizos, nosotros los mapuches y nosotros los españoles, y me gusta hablar de nosotros porque tenemos esta convergencia de tres pueblos, que es nuestra capa cultural actual, establecer un buen diálogo. Más allá de que esos diálogos hoy en día hay mucho por hacer, yo quise compartir esto porque es tremendamente importante conocer nuestra historia. Les deseo un lindo sábado, un lindo domingo además, y tengamos un excelente retorno a nuestras labores el día lunes. Un abrazo muy grande y que tengan una feliz noche.